¿Qué tal amigos? En este video explicaremos el principio de funcionamiento de los cargadores inalámbricos y construiremos un prototipo para demostrarlo. El concepto de la inducción electromagnética es muy sencillo. Cuando un campo magnético atraviesa a una bobina, se induce en ella una corriente eléctrica. Vamos a ejemplificarlo con esta bobina que está conectada al multímetro y estos imanes. Vamos a mover los imanes en el interior de la bobina y podemos ver en el multímetro cómo se genera un voltaje. Esto sucede porque el campo magnético del imán se está moviendo y al moverse corta las espiras de la bobina, y esto es lo que induce un voltaje y por ende una corriente. Notemos que se tiene que estar moviendo ya sea el imán sobre la bobina o la bobina sobre el imán, pero tiene que haber movimiento. Si dejamos el imán dentro de la bobina, el campo está alrededor de la bobina, pero no se induce una corriente. Tiene que haber movimiento. Para demostrar cómo podemos aprovechar la inducción electromagnética para transmitir electricidad sin contacto a distancia, he construido este pequeño sistema. Lo que tenemos aquí es esta bobina donde se induce la corriente y está conectada a este foco incandescente. Y de este lado lo que tenemos es también una bobina que está conectada a esta balastra electrónica. Lo que hace la balastra es producir una corriente alterna que alimenta a esta bobina. Lo que sucede entonces es que cuando la corriente alterna llega a la bobina, cuando la corriente comienza a crecer, el campo magnético en esta bobina también crece. Y cuando la corriente disminuye, el campo también lo hace. Entonces tendremos que el campo alrededor de esta bobina está creciendo y disminuyendo continuamente. Es decir, se está moviendo. Y cuando este campo atraviesa a la otra bobina, corta las espiras, se induce en esta segunda bobina una corriente eléctrica que podremos aprovechar para alimentar algún aparato eléctrico. En este caso, nuestro foco incandescente. Vamos a ver entonces cómo funciona. Voy a darle corriente a la balastra. Vamos a alejar esta primero. Voy a conectarla. Ahí está. Y vamos a ir acercando la segunda bobina. Y podemos ver cómo el foco enciende. Entre más cerca esté, encenderá con mayor intensidad. Ahí lo tenemos a su brillantez máxima. Vamos a apagar. Y ahí lo tenemos. Y bueno, en este caso podemos ver que se induce una buena cantidad de potencia. Este foco es un foco de 12 volts y 1 ampere. Es decir, son unos 12 watts que estamos transmitiendo de manera inalámbrica desde una bobina a la otra. Ahora bien, este sistema necesita, como dijimos, corriente alterna para alimentar a la bobina emisora, pero debe ser corriente alterna de alta frecuencia para que el campo magnético se mueva con mucha rapidez y la corriente inducida sea mayor. Entre menor sea la frecuencia de la bobina emisora, será menor la eficiencia del sistema. De hecho, si nosotros queremos hacer esto con un transformador en lugar de la balastra, un transformador que funciona a 50 o 60 ciclos por segundo, no vamos a lograr ninguna inducción. Esta balastra, ahora vamos a ver, funciona a varios miles de ciclos por segundo. Muy bien, aquí tengo el multímetro, está puesto para medir frecuencia y vamos a encender el sistema. Y podemos ver que nos está marcando 11.1 kHz. Esta es la frecuencia que está produciendo la balastra. Un poco más de 11.000 ciclos por segundo. Bueno amigos, gracias por su visita. Espero que les haya gustado el video.
De ser así, no olviden comentar, dar like y suscribirse si aún no lo han hecho.